Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La lección de hoy se titula Por fe Abraham y es para el día lunes 7 de marzo. Muchos son incapaces de idear planes definidos para lo porvenir. Su vida tal vez es inestable y no pueden entrever el desenlace de los asuntos, y eso los lleva justamente a menudo a la insatisfacción y a la inquietud. Recordemos que la vida de los hijos de Dios en este mundo es una vida de peregrino. No tenemos sabiduría para planear nuestra vida. No nos incumbe amoldarnos lo futuro en nuestra existencia. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. Hebreos el capítulo 11 y el versículo 8. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él. Y día tras día, el Padre se los revelaba. Nosotros deberíamos actuar de la misma forma. Es decir, nosotros deberíamos también depender de Dios para que nuestras vidas sean sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. A medida que le encomendamos a Él nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Son muchos los que, al idear planes para un brillante porvenir, fracasan completamente. Dejan que Dios haga planes para otros, pero no se preguntan si Dios tiene planes para mí. Como niños debemos confiar en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos, según 1 de Samuel 2:9. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerán. Si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que cumplen como colaboradores con Dios, entregarían sus vidas a Él inmediatamente. Si no nos hemos entregado a Dios para hacer esa obra, dice Jesús, no os preocupéis por el día de mañana. Aquel a quien servís percibe el fin desde el principio. Lo que sucederá mañana, aunque esté oculto a vuestros ojos, es claro para el ojo del Omnipotente. Cuando nosotros mismos nos encargamos de manejar las cosas que nos conciernen, confiando en nuestra propia sabiduría para salir airosos, asumimos una carga que Él no nos ha dado y tratamos de llevarla sin su ayuda. Nos imponemos la responsabilidad que pertenece a Dios y así nos colocamos en su lugar. Con razón podemos entonces sentir ansiedad, esperar peligros y pérdidas que seguramente nos sobrevendrán. Cuando creamos realmente que Dios nos ama y que quiere ayudarnos, dejaremos de acongojarnos por el futuro. Confiaremos en Dios, así como un niño confía en su padre amante. Entonces desaparecerán todos nuestros tormentos y dificultades, porque nuestra voluntad quedará absorbida por la voluntad de Dios. El mensaje de Dios a Abraham era: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, a fin de que Dios pudiese entonces capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos. Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez. La influencia de sus parientes y amigos iba a impedir la educación que el Señor intentaba darle a su siervo. Ahora entonces que Abraham estaba en forma especial, unido con el cielo, debía morar entre extraños. Su carácter debía ser peculiar, diferente de todo el mundo. Ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que la entendiesen sus amigos. Las cosas espirituales se disciernen
espiritualmente. Y sus motivos y acciones, pues, no eran comprendidos por sus parientes idólatras. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Esa obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe de toda la Sagrada Escritura. Para él, la fe era la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Confiando entonces en la divinidad, confiando en su promesa, sin la menor seguridad externa de su cumplimiento, abandonó su hogar, sus parientes, su tierra, esa tierra nativa, salió sin saber a dónde iba, fiel a la dirección divina. Dice que por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. No fue entonces una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño ese sacrificio que se requirió de él. Había fuertes vínculos que le ataban a su tierra, a sus parientes, a su hogar, pero no vaciló en obedecer el mandamiento. Nada preguntó en cuanto a su tierra o a la tierra prometida. No averiguó si era feroz, si el clima era este o aquel, si los campos ofrecían paisajes agradables, si habría oportunidad de acumular riquezas. Dios había hablado y su siervo debía de obedecer. El lugar feliz de la tierra para él era donde Dios quería que estuviese. Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No escuchan la voz de Dios, que les habla directamente desde el cielo. Pero en cambio, son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Se les pueden pedir que abandonen una carrera que promete riquezas, honores, que dejen afables y provechosas amistades, que se separen de sus parientes para entrar en lo que parezca ser solo un sendero de abnegación, una vida de sacrificio, de trabajo. Dios tiene una obra para ellos, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y de los parientes impide el desarrollo de los rasgos esenciales para esa realización. A nosotros nos puede estar impidiendo lo mismo: la influencia de amigos, la influencia de parientes, tal vez el lugar donde vivimos que no es propicio. Y Dios nos llama para que apartemos las influencias y esos auxilios humanos. Y nos hace sentir la necesidad y la ayuda de depender solamente de Él. ¿Para qué? Para que Él mismo se pueda revelar. ¿Quién estará entonces listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares si el Señor le llama? ¿Quién aceptará esas nuevas obligaciones? ¿Entrará en esos campos inhóspitos para hacer la obra de Dios? ¿Quién está dispuesto a seguir el llamado de Cristo y dar las buenas de salvación, no importando la amistad, no importando los negocios, no importando esos vínculos y esos puentes que hemos tendido con personas que en muchas ocasiones son muy buenos para alcanzar objetivos mundanales, pero que son muy negativos para nuestra vida espiritual? ¿Cuál es en realidad tu prioridad? ¿Estamos siguiendo la fe que Abraham tuvo de dejar todo por el Señor? Una fe que no se puede comparar. Es justamente esa fe lo que el mundo de hoy padece. Y esa fe, si no la tenemos, el Señor no la da. Si doblegamos nuestra voluntad, nuestra vida a Él, si le entregamos nuestro día, nuestros planes, Él actuará y nos utilizará. Que el Señor les bendiga.